amigos, Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Les saludan sus amigos Yana y Roberto Sánchez. Bueno, pues en esta tarde, mañana y noche que nos estás escuchando, queremos impartir un mensaje, una palabra que va a edificar tu vida de manera especial. Bajo el tema, ¿por qué no puedo cambiar? Muchas veces nosotros, cada uno, ¿verdad?, de los seres humanos, intentamos hacer cambios en nuestras vidas, cambios drásticos o cambios simples, pero muchas veces no logramos lograr el cambio radicalmente o simplemente quizás logramos un poquito de cambio y volvemos para atrás. Pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos cambiar? Pues mi esposo y yo queremos hablar un poquito sobre esta pequeña reflexión que puede edificar nuestra vida de manera especial. Y queremos basarnos en el versículo de Romanos 12:2. En el libro, de Romanos 12:2, que dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Antes de nosotros querer hacer un cambio, verdaderamente necesitamos hacer un autoanálisis. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Muchas veces puede ser el área espiritual que está siendo afectada en nuestras vidas. No podemos ver un cambio drástico, un cambio de mentalidad, un cambio espiritualmente hablando en el área donde nos encontramos. Nos encontramos o nos vemos o nos sentimos estancados. Puede ser también en el área secular donde te encuentras, en tu trabajo. Puede también ser en el área donde vives, en tu alrededor, o simplemente en tu familia, como esposo, como esposa, etcétera, etcétera, como madre, como hijo. Quieres un cambio en tu vida, pero puedes notar que el cambio nunca llega. ¿Por qué? A veces nos hacemos esa pregunta. ¿Será que yo estoy haciendo algo mal? ¿O será que es un proceso que estoy pasando y es necesario vivirlo? ¿O será que nunca voy a cambiar? Entonces, primero que todo, necesitamos hacernos un autoanálisis de las cosas que nosotros estamos haciendo y las que no, que están impidiendo que el cambio llegue a nuestras vidas. Aquí el apóstol Pablo, en este versículo que acabamos de leer, nos está diciendo que para ver un cambio en nuestra vida, tiene que haber una renovación de nuestra mente. Y no solamente la renovación, sino vivir diferente a las demás personas para nosotros ver esa efectividad en lo que es el cambio. El apóstol Pablo dice que nuestra mente sea renovada, o sea que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Una de las cosas que nosotros como hijos de Dios o como seres humanos es que tenemos que tener claro es que Dios no hace magia. Dios no hace magia. Dios hace un 50% y el otro 50% me toca a mí. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros creemos que Dios lo va a hacer todo y Dios no lo va a hacer todo. Una de las cosas que ella hizo fue morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, darnos la salvación. Ahora, en el proceso del cambio, hay un 50% que le toca al Señor y un 50% le toca al creyente, al ser humano o a la persona que se acerca a Dios. Y cuando partimos desde ese punto de que nosotros nos toca una parte, ¿qué parte voy a hacer para que ese cambio sea realidad y no frustrarme en el camino y no juzgarme yo mismo y entrar en un proceso como de yo mismo sentir lástima por mí, de que lo intento y fallo? Entonces oran por mí, yo mismo oro, ayuno, hago diferentes cosas, que es buena hacerla. Pero ¿por qué no vemos los resultados? Porque muchas veces creemos que aunque oremos, aunque ayunemos y no cambiamos nuestros hábitos, vamos a ver resultados. Y a veces decimos, wow, Dios no me contesta, o quizás Dios no tiene poder. No, Dios sí tiene poder, pero el problema está en que nosotros no cambiamos nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Le voy a poner un ejemplo fácil y sencillo. Una persona que esté atado en algún tipo de vicio, alcohol, drogas, viene a los caminos del Señor, acepta al Señor como su único y exclusivo Salvador, empieza en una etapa de transformación, de cambio. Pero ¿qué pasa? Que al no ver el cambio rápido, se frustra y no toma la decisión de apartarse de ese tipo de ambiente. O sea, le oran a la persona busca oración, va a la iglesia, pero no cambia su sistema que lo rodea. Por más que te oren, por más que ayunen, si tú no cambias tu estilo de vida, si tú no cambias tu atmósfera, todo lo que te rodea, siempre vas a estar en la misma monotonía,
te caes, te levantas, te oran, te vuelves, te caes, te levantas y vas a sentir que nunca vas a poder ser libre. Dice la palabra de Dios que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Pero Dios hace una parte y una parte nos toca a nosotros, que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de querer cambiar. Hay personas que no quieren cambiar. Uno desea a que la persona cambie, que la persona sea transformada, pero la persona en sí está tan atada, todavía no ha reconocido que necesita un cambio. Y esa es una de las cosas y de los problemas que pasa hoy en día con las personas que se frustran al no ver el cambio, pero no se dan cuenta que hay una parte que le toca a ellos hacer, no a Dios. Ya Dios hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer esa parte para poder ver ese cambio y nosotros verdaderamente cambiar. Amén. Parte de ese autoanálisis que debemos de hacernos como individuos, ¿verdad? Para que el cambio llegue, es una pregunta, y es: ¿qué estamos dispuestos a dejar para que el cambio llegue? ¿O qué estamos dispuestos a hacer para que el cambio llegue? Muchos de nosotros, yo sé que usted también se lo ha preguntado, cuando los discípulos fueron escogidos por Jesús, nosotros quizás decimos: wow, qué privilegio andar con el maestro, ver las maravillas que él hizo, los milagros, los prodigios, ser parte de todo eso, ¿verdad? Pero no sabemos, ¿verdad? Desconocemos, o más bien ignoramos, mejor dicho, cuántas cosas tuvieron que dejar, ¿verdad? Muchos dejaron sus familias, muchos dejaron sus comodidades, sus trabajos, para seguir al maestro a un lugar incierto, ¿verdad? No sabían ni siquiera dónde iban a dormir, no sabían a dónde iban a estar, simplemente estaban seguros, ¿verdad? Estaba su fe puesta en Jesús. Entonces, muchas veces cuando queremos un cambio en nuestra vida, no estamos dispuestos a dejar las cosas que quizás están impidiendo que el cambio positivo llegue a nuestras vidas. Quizás muchas veces no estamos dedicando el tiempo necesario a aquello que queremos alcanzar. Muchas veces queremos ser una persona próspera, ¿verdad? Ya sea en una profesión, en un trabajo, en la iglesia, ¿verdad? Tener la prosperidad que el Señor quiere que tengamos, o en cualquier otra área. Pero no hacemos el autoanálisis de separación con Dios. Yo creo que esa respuesta está en separarnos con el Señor. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe desde el vientre de nuestra madre quiénes íbamos a ser hoy, quiénes somos hoy, quiénes seremos en el mañana. Entonces, cuando hacemos una separación y un autoanálisis de las cosas que tenemos mal, de las que debemos de cambiar, de las que debemos mejorar, créame, y se las presentamos a Dios, a nuestro Salvador, a Jesucristo, el cambio tiene que llegar tarde o temprano, pero es importante, es menester que comprendamos que debemos saber identificar. Hay personas que lamentablemente no saben identificar, algunas que sí, pero hay otras que pueden estar en el error y dicen: no, yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada malo. Entonces ahí es el punto importante, cuando tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, revélame aquello que hasta a veces desconozco y hasta a veces no me doy cuenta que está mal en mí. Quizás acciono de una manera que no debo, quizás hago cosas que no te agraden, quizás tomo decisiones que no son las correctas, quizás me estanco por miedo a fallarte, y a veces el estancamiento suele ser peor de lo que se esperaba, ¿verdad? Por miedo a tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. También una de las cosas también que hemos visto a lo largo de los años, personas que cometen errores en sus vidas, se estancan y dicen: bueno, ya, no voy a poder seguir hacia adelante. No voy a poder, cuando me siento hipócrita, esa es la palabra que hoy en día utilizan muchas personas. No, yo me siento hipócrita, yo no quiero ir a la iglesia. Cuando yo esté ready, yo voy a ir a la iglesia. Entonces, ahí es como cuando cometemos el error. Y por eso es que no vemos el cambio. También por la falta de compromiso. Yo creo que la falta de compromiso es uno de los errores más grandes que comete la humanidad. Muchas veces nos motivamos y decimos: sí, vamos para adelante, vamos a hacer esto, voy a buscar del Señor, voy a tratar la manera de que mi familia le sirva a Dios. Pero llega un momento de desánimo, que es normal, que usted tiene que entender que todos nos desanimamos. No importando la persona que usted vea, que le quiere impartir fuerzas y que le dé una palabra de fe y usted la reciba, esa persona quizás en ese momento esté pasando por un momento de desánimo, de tribulación, pero ha decidido, todo es una decisión, ha decidido seguir hacia adelante en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Entonces, esto es una decisión, amado amigo. El cambio va a llegar cuando tú tomes la decisión de seguir hacia adelante, independientemente de los errores que has cometido o las cosas que has dejado de hacer. O hay veces que uno dice: bueno, ya me rindo porque lo he intentado como 20 veces. Pues inténtalo 40 y 50 hasta que lo logres, porque en la palabra dice que mientras hay vida y esperanza,
No te dice, no, si fallaste ya no hay esperanza. No, si no lo lograste ya no hay esperanza. No, no. Si tú respiras, hay esperanza. Sí se puede lograr, pero hay que seguir intentándolo. Hay que salir de la zona de confort. Hay que hacer un cambio. Hay que hacer las cosas que ya no hacíamos, que nunca hicimos, empezar a hacerlas para poder ver el cambio. Y sobre todo, no esperar a que Dios lo haga todo por ti. Amén. A veces nosotros hacemos un tipo de oración medio extraña y decimos, Señor, que sea tu voluntad. Y yo creo que todos hemos cometido ese error. La mayoría de personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio creo que saben lo que estoy hablando. Que a veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad en este asunto. Y a veces ni tomamos decisiones. ¿Por qué? Por miedo a fallarle a Dios. Pero déjame decirte que este caminar también se trata de decisiones. A veces vas a tener que tomar decisiones orándole al Señor para que te hable y cierre puertas conforme a su voluntad. Y muchas veces Dios va a permitir que hasta fracases y hasta también que cometas errores para que aprendas y ayudes a otros también a seguir hacia adelante. Y que en medio de esos errores puedas levantarte y sentir también la mano de Dios obrando en medio de esa circunstancia difícil. Amén. Yo creo que uno de los grandes obstáculos que estamos viviendo hoy en día en la humanidad y en las personas creyentes que le sirven a Dios y aquellas que están en el proceso de querer servirle a Dios es batallando con la costumbre. La costumbre es algo bien fuerte que te va a afectar en los caminos para tú encontrarte con tu propósito. Porque una persona que esté acostumbrada a hacer algo todos los días, se le hace un poco difícil romper con esa costumbre. Un ejemplo, tú estás acostumbrado a siempre fallar en la vida, fallar en los proyectos, fallar en las metas. Entonces ya es como normal fracasar en la vida para ti o para la persona que me puede estar escuchando. Pues inicias una carrera, a mitad de camino la dejas porque te desanima. Entonces ya tú dices, ¿para qué lo voy a hacer? Si yo sé que al final del camino voy a fallar, voy a fracasar. Así mismo muchas veces es cuando le fallas a Dios, dices, pero si ya le voy a fallar a Dios, ya para qué volver a Dios. Y ahí viene ese espíritu de culpa, te dice, le fallaste a Dios, no te vas a levantar, no vas a volver, esto, eres un fracasado. Y muchas veces nosotros creemos ese pensamiento, ese dardo que envía el enemigo en nuestra mente para que el propósito de Dios no se cumpla. Como decía mi esposa al principio, tenemos que hacer un autoanálisis, sentarnos. Tiene que llegar un momento en nuestra vida que nosotros tenemos que sentarnos y decir, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Cuántos años han pasado en mi vida y no he visto resultados? Y he caminado en un desierto más de 40 años y no he visto nada de parte de Dios. Y profecía viene y profecía van. No, muchas veces no es que el profeta sea falso, muchas veces es que nosotros no nos alineamos a la palabra que desata el profeta o desata el pastor, el evangelista o el hombre de Dios que esté ministrando en ese momento. Tengo cosas grandes contigo, te voy a llevar a las naciones, muchas cosas bonitas, pero ¿qué nosotros estamos haciendo para prepararnos para que esa palabra se cumpla en nuestra vida? Ahí entramos a lo que dijimos al principio, que Dios no hace magia. Muchas personas, cuando Dios les da una palabra, te voy a llevar a las naciones, tú eres un siervo mío. Pero para tú llegar a las naciones, tú tienes que haber una preparación primeramente en tu vida para que ese llamado que Dios ha puesto en ti sea efectivo y donde quiera que tú vayas, la voluntad de Dios se cumpla y tú puedas levantar, ministrar a otra persona. Como decía al principio, hay personas que están batallando por X vicios que están pasando, debilidades en su vida y han convertido esas debilidades, esas batallas con los vicios en algo normal en su vida. Se caen, se levantan, se caen, se levantan y ellos mismos han creado una barrera en su mente de que no van a salir de ahí, de que ellos fueron destinados para estar ahí, atado en ese vicio, atado en esa debilidad. Pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que tú no naciste para estar ahí esclavizado. Como dije al principio, la palabra dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Pero ¿qué yo voy a hacer para permanecer en esa liberación, en esa libertad que Cristo me da? Es cambiar mis actitudes y cambiar mis acciones diarias. Todo lo que yo hago a diario me afecta. Si yo tomo una decisión hoy, me va a afectar mañana. Así sucesivamente. Las cosas que tú hagas hoy te van a afectar mañana. Si una persona está batallando con pornografía, con alcohol, con vicio, y tú, aunque ores, no sustituye todo lo que te lleva a cometer esos errores de consumir pornografía, de consumir vicio, de consumir droga, alcohol, todo ese tipo de cosas que a Dios no le agrada y que a tu cuerpo le hace daño. Si tú no sustituyes, después que oras, después que ayunas, si tú no sustituyes el tiempo
que te lleva a consumir todo eso por algo, vas a caer nuevamente. Si tú hay amistades que tú sabes que quizás no te conviene, que te van a arrastrar poco a poco a volver a cometer los mismos errores que estás cometiendo, si tú no tomas decisiones y accionas la palabra que Dios te está dando en este día, y que tú sabes dentro de ti que tienes que tomar decisiones drásticas muchas veces para poder ver los resultados, serás una persona destinada al fracaso, serás una persona destinada a vivir una vida frustrada, una vida frustrada en arrogancia, en contra de Dios, aún estando en la iglesia, porque dice que Dios no está contigo. Dios siempre ha estado contigo. El problema es que muchas veces te toca a ti tomar la decisión de querer ver un cambio verdaderamente en tu vida. Dios siempre va a estar dispuesto, pero la última palabra la tienes tú. Amén. Una de las cosas también importantes que tenemos que tomar en cuenta es reconocer y saber que no es con nuestras fuerzas. Amén. Es con las fuerzas de Dios que vamos a poder lograr las cosas. Y también muy importante tomar en cuenta de que nosotros debemos de comprender de que no nos debemos de frustrar en el camino. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces pensamos que el cambio va a llegar, ya sea por arte de magia o porque, como dijo mi esposo, nos dieron una palabra o nos dijeron que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, quizás años atrás, no sé cuál es el caso suyo que nos está viendo. Independientemente, usted tiene que entender que va a tener que vivir un proceso. Hay personas que piensan que el llamado de Dios tiene que ver, vamos a decir, o ser una persona famosa, o que siempre me reconozcan, o que me vean, ¿verdad? En las redes, ser muy popular. No necesariamente es eso. No voy a decir necesario, no es eso, ¿verdad? Corrijo, no es eso para nada. Hacer la voluntad de Dios implica en tu vida hacer lo que nuestro Padre Celestial vino a hacer en esta tierra, predicar su palabra. Si tienes que usar las redes, úsala. Si Dios te usa en las redes, amén, aleluya, gloria a Dios por eso. Pero nuestra meta principal es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y sea glorificado siempre. Cuando nosotros comprendemos eso, todas nuestras metas, incluyendo las seculares también, ¿verdad?, vienen siendo de bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer la voluntad de nuestro Padre primeramente. Entonces no debemos frustrarnos cuando no vemos lo que queremos al momento. Hay dos tipos de situaciones. Están las personas que por no tomar decisiones o por no saber escuchar la voz de Dios, no tener una relación con Dios, no pueden identificar los caminos que deben de tomar y toman decisiones erróneas. Hacen las cosas por su cuenta o simplemente no ponen a Dios en sus asuntos ni en sus familias. Está el otro tipo de persona que se llega a frustrar porque está haciendo lo correcto delante de Dios, pero no ve nada. Entonces, si tú eres una de esas personas que nos está viendo, de cualquiera de esas dos situaciones, es necesario que entiendas que debes de aprender a esperar en Dios. Y que si tú sientes que cometiste errores por decisiones, situaciones en tu vida, es momento de levantarte y decir, vamos a tomar las decisiones correctas. Que si pasan años y años y usted dice, oh, no veo lo que el Señor me prometió que iba a tener una empresa. Y usted dice, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Con todas las personas que tengo que hacerlas. Y he tomado las decisiones que tengo que tomar, he tocado las puertas y usted no ve nada. Usted tranquilo, mi hermano, tenga paz. Las cosas no llegan de repente. Las personas, ¿verdad?, cada uno de los siervos que usted puede reconocer, pregúnteles, hable con ellos, hágale una entrevista si quiere y pregúntele, que siempre tuvieron que vivir un proceso. ¿Por qué Dios permite los procesos en nuestras vidas? ¿Verdad? Nada llega fácil, dicen por ahí. Usted puede ver una persona bien próspera, pero usted tiene que ver el trasfondo de esa persona. ¿Qué fue lo que esa persona vivió para estar donde está? Por eso bendiga a alguien cuando usted ve que crezca, que crezca tanto espiritual también como materialmente. ¿Por qué? Porque es digno de admirar de que una persona desde abajo supo creer en Dios, supo mantenerse firme ante Dios y Dios lo bendijo. Entonces, cuando llegamos ya a este punto, comprendemos que no es con nuestras fuerzas, inclusive comprendemos que lo material ya no importa, que lo que más importa es estar en la presencia de Dios. ¿Cuál es la clave para el cambio, amados hermanos? Sí, es necesario hacer un cambio en el área secular donde estás. Sí, es necesario ser disciplinado, porque la disciplina es la que te va a ayudar a cuando tú ya estés desanimado, estés inconstante, te va a ayudar a seguir hacia adelante. Sí, es necesario mantener firmeza en las decisiones.
sí es necesario tener en cuenta todas estas cosas que son muy importantes. Pero yo creo que lo más importante de todo, ante todo, es tener una relación con tu Padre. Es conocer, aprender a conocer la voz de Dios. Muchas personas dicen, ¿quién soy? ¿Verdad? De eso quiero hablar un día de esto, si tengo la oportunidad, una pequeña reflexión bajo el tema ¿quién soy? Porque vemos muchas personas que son doctores, ingenieros, pero ellos no saben quiénes son. Inclusive dicen que sus vidas no tienen sentido, que no saben para qué existen. ¿Por qué? Porque cuando usted no está conectado con la persona que lo creó, usted no va a encontrar la vida con sentido. Entonces, ¿cuál es el resumen, vamos a decir así, la conclusión a lo que queremos llegar? Es que para tú ver el cambio en tu familia, amado hermano, usted por más que usted luche, usted puede ir a consejería, que es importante y es bueno si lo considera así, ¿verdad? Personas sabias que lo aconsejen, tremendo. Usted puede hacer lo que sea, usted puede ayunar, pero si usted no cambia, usted no hace el esfuerzo para cambiar. Es como hemos visto muchas veces en las redes, personas que nos dicen, pasa esta oración y mi familia está con Dios, mi familia es de Dios y por aquí por allá, no, yo creo en Dios, pero entonces viven una vida desordenada. Se dejan llevar de los placeres de la vida, lo vemos envueltos en diferentes cosas. ¿Y qué pasa? La palabra lamentablemente no viene siendo eficaz en ellos, no se vuelve vida en ellos. ¿Por qué? Porque no se está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, para que tu oración de cada mañana que tú dices, Señor, bendice a mis hijos, Señor, Padre, mira mi matrimonio, para que sea escuchado ante Dios, usted tiene que tener una buena comunicación con su Padre, con su Dios. Usted tiene que obedecer a su padre. Cuando usted tiene un hijo y un hijo desobediente y usted le da lo que quiere, se malcría. Pero nuestro Dios, como es justo y sabio, solo a los hijos que son fieles con Él y que escuchan su voz y que le obedecen, a ellos Él escucha. Así que sé parte de estos hijos, los cuales están dispuestos a hacer todo por su padre. Yo sé que no es fácil. Muchas veces el camino se pone turbio. Muchas veces no vas a entender muchas cosas que van a ocurrir en tu vida. Y vas a ver el futuro muy incierto en muchas cosas. Pero una cosa sí hemos aprendido y es a confiar en Dios. Porque la fe no significa que sea fácil. La fe nunca ha sido lo más fácil. Pero sí lo más seguro y lo más real que puede vivir un cristiano. Así que yo te invito a que tengas fe. Para ver un cambio tiene que haber fe. ¿Fe en quién? En tu Creador. Y sobre todo, entrégale tu corazón, porque Él es el único que puede sanarlo, el único que puede hacer un cambio en tu familia, en tu vida, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu trabajo, en el área secular donde vives, no importando dónde te encuentres, es Dios. Si tú te rindes a Él, Él va a cambiar tu vida de una manera sobrenatural. Y vuelvo y repito, no va a ser fácil. Tienes que ponerle tu parte. Ahí es donde mucha gente se aleja. Ahí es donde muchas personas se quitan, como decimos en Santo Domingo, en Puerto Rico, me quité. Amén. Porque cuando ven la parte difícil, ¿verdad? Te promete muchas cosas lindas en la iglesia, Dios va a restaurar tu familia, tu matrimonio, oh, esto está bueno, vamos para allá entonces. Pero entonces cuando pasan los meses y no vemos nada, oh, nos desanimamos. Cuando vienen esos lunes donde ya no nos están sobando la cabeza con aceite, viene el desánimo. No, persiste. Sé persistente. Hay un lema que yo tengo muy famoso para mí, ¿verdad? Para mí y mi esposo. Yo siempre digo, aunque sea arrastrándome. Ese es un lema que quiero que te lleves para tu casa. Aunque sea arrastrándote, pero nunca te rindas. Sigue hacia adelante porque el cambio va a llegar a tu familia, a tu vida y a tu casa si le eres fiel a Dios y permaneces en Él. Amén. Vamos a orar ya para terminar, para despedirnos y creyendo de que esta palabra será de edificación para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Y sé que no importa por lo cual tú puedas estar pasando hoy en día, Dios está dispuesto siempre a levantarte, a restaurarte y a cambiarte. Así como tú anhelas ese cambio, Dios te dará las estrategias, pero recuerda que la última palabra la tienes tú. Padre, te bendigo en esta hora, bendigo a cada persona que pueda estar escuchando estas palabras, sí, este video, Señor, aquellas personas que lo verán luego, Señor, te pido, Señor, que seas tú bendiciéndolo de una manera especial, que seas tú rompiendo cadenas, Dios mío, todo obstáculo yo lo echo fuera, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y declaro que los mejores días están por venir para aquellas personas que puedan escuchar estas palabras, Señor, una palabra de cambio, una palabra transformadora. Bendice a cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga más. Amén.